que los datos sobre población mapuche se basaban casi exclusivamente en estudios académicos o en investigaciones que desarrollaron algunas instituciones públicas, el INDAP, por ejemplo. El tema demográfico, el tema de la población, no está puesto en la mesa de las organizaciones como una cuestión clave, como una cuestión política, ¿no? Entonces yo coloco aquí, no es suficiente constatar el número absoluto de la población mapuche, es decir, que nosotros digamos que somos 1.700.000 y tantos, claro, esa es una cifra, lo que tenemos que analizar qué significa eso políticamente. Para poner el tema, porque finalmente igual estos números van formando y también el tema de trasfondo que yo trato es el tema de la autodescripción, o sea, quienes también están detrás de este reconocimiento como mapuche. Estratégico en términos de cuánto puede disminuir de aquí a un tiempo más también la población mapuche, o sea, el tema de la tasa de natalidad. Esa población mapuche que hoy día vive en la región metropolitana habita por ejemplo, en comunas que son pobres. No saca las cuentas respecto de las calidades indígenas que hoy día se sacan, que es muchísimo, digamos. Podríamos hacer esa información cruzada y no sé cuál sería el real resultado de todo esto. Yo riqueza, mira lo paradójico. Esto yo lo aprendí de un hermano mapuche que decía, para que llegue el progreso siempre los mapuches estamos estorbando, porque estamos puestos justo donde tiene que pasar el progreso. Lo decía a propósito del Alto Biobío. Si nosotros nos planteamos la construcción de un país mapuche, ¿ya? Ese país mapuche va a llevar un proceso o debería llevar un proceso de retorno de población mapuche. Datos fiables de la encuesta que hacen en 2009 pintaron un panorama donde habían montones de brechas entre población indígena y población no indígena. Habiendo el 70% de la población indígena viviendo en la ciudad de Santiago, yo me preguntaba en esta idea de actor político, de movimiento social, ¿por qué para el 12 de octubre la marcha en Santiago no llegan más de 500 personas? La importancia de este conversatorio y de sentarnos a mirar las cifras del censo es como un poco como la mirada que damos, que es mirarlos políticamente, mirarlos como los desafíos que nos presenta el territorio y no quedarnos en las cifras, no quedarnos en que somos tantos, sino que qué hacemos los que somos y hacia dónde proyectamos el Gualmapu, hacia dónde proyectamos nuestro territorio.